Sí, estamos hablando con mi hermano. Listo. Háblame cerca. Gracias por la invitación, chico. Dale, manito, todo bien. Dale. ¿Cuál es la primera idea con la que viene y se acomoda el miedo, ¿no? Para usted tomar una decisión? O ¿De sea, es dónde como, surge el miedo? sí, o sea, yo creo que pues, uno debe, pues, a mi parecer, o sea, si usted tiene miedo de algo es porque pues, normalmente viene asociada a una preocupación, que es normalmente algo que no ha sucedido, pero también tiene herencia de otros eventos en los que han pasado y usted ya queda, Ah, sí, tipo ya queda un uno registro como, previo. exactamente, o sea, la mente va y consulta su Ajá. memoria y ahí encuentra un recuerdo donde dice que la vez que intentó hacerlo libremente, sucedió eso, entonces es muy posible, la probabilidad es que vuelva y se repita, entonces, Basado en hechos, pues. exacto, yo no creo, o sea, las preocupaciones son basadas en hechos y en experiencias de otros, ¿no? Que, que no pasa en ejemplo el que decía, no te metas en la inversión porque te van a tumbar, ¿sí? Y puede que pase, o sea, Mira que es muy curioso. pero, pero es gerencial, es memético, es como, es la palabra memética, es la transferencia de ese gen a través de experiencias de otros y propias las que lo llevan, las que me llevan, en título personal, a mí también a decir, no hago por aquí o Y razón, porque tengo unos argumentos base con los cuales usted hace su mide su Pareto y dice, uy, si me pasa, si las cosas preocupantes superan mi 80%, mi 60%, yo lo hago porque no hay impulso. ¿Ya? Pues, Fíjate aplicar que el números. miedo es una emoción muy sana en realidad. Así que lo evaluamos como emoción y como reacción. Sí, Es súper sana porque te mantiene vivo de alguna forma, ¿no? O sea, como que el origen básico del miedo es protegerte sí, de sí. lo que sea. Protegerte. Pero hasta qué punto no moverme o no probar o no accionar es vida. Porque si vida solamente es respirar y estar aquí, pues no tiene mucho sentido. ¿Me explico? Sí. Entonces pienso que el miedo, y lo digo muy basado a título personal, por ejemplo, la última vez que yo fumé weed, empezó un circuito de situaciones que terminaron en muchas visitas al médico, medicamentos, o sea, muchas cosas que yo no quisiera jamás volver a repetir. Pero si ya tiene para mal o para bien, si ya tiene un registro, ¿sí? Exacto, entonces ese registro lo que yo hago es darme cuenta y medirlo de forma objetiva y me doy cuenta de que no fue la weed, fue el estado con el que yo llegué a ella lo que condicionó la reacción que tuve a la weed. O sea, usted tiene un registro, pero ahorita lo sobreescribió con una nueva información. Exactamente, nosotros tenemos esa neuroplasticidad que nos permite sobreescribir, incluso cuando la situación previa a la que hablamos es ajena, sobre todo cuando es ajena, Pero usted cómo sobreescribe una información con otra información. con otra experiencia. Eso que estamos diciendo es la descripción de cómo funciona la PNL y cómo se cambia un estado de un estado a otro en PNL, donde se toma primero el registro, el mapeo de la situación que quieres cambiar. Entonces primero mapea, es como va y busca en el computador, ok, miedo, pum, pone todos los ítems. Y después se encuentra cuál es la intención que hay detrás de eso, o sea, qué es lo que está ganando el sistema al usted representarse de esa forma a través del miedo. Entonces cuando ya sabemos qué está ganando, vamos y buscamos otra situación donde pueda sentir eso que está ganando con la anterior situación. Se hace un mapeo cruzado literal de información.
y es una de las formas más sutiles y sencillas de cambiar en PNL. Y de hecho, algo que ustedes están tocando justamente es el modelo con el que trabaja la inteligencia artificial. Se llama un sistema de herencias, ¿sí? Por eso se dice que el sistema aprende. Entonces lo que hace es, yo tengo una información básica y a través de otras informaciones sobrescribo la que tengo, la convierto en más robusta y genero herencia, o sea, hijitos que hagan otros algoritmos y así funciona la mente. Prácticamente la inteligencia artificial, por eso se llama inteligencia artificial, tiene un sistema que está diseñado para aprender. Y nosotros también estamos en constante aprendizaje. Creo que cada vez que pestañeamos guardamos una información, ¿sí? Entonces, si va un ejemplo, si yo te escucho, Sebas, tú dices, has dicho constantemente la palabra miedo, sanación y WIT, ¿sí? Y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si la WIT no estuviera ahí para haber intermediado en tu proceso de sanación o el proceso que estás? ¿Qué hubiera pasado? No sé, en realidad ese hubiera es muy incierto. Pero ¿cuál era tu pie? Bueno, si estás hoy aquí ya en 3 escalones más arriba, si te hubieras seguido llevando por el otro tratamiento, por la otra opción, ¿tú crees que hubieras encontrado la solución igual? ¿O la solución no tenía nada que ver con medicamentos ni nada, sino como que tú defines como Exacto, o sea, la raíz del miedo? de hecho mi tratamiento era la abstención de todo tipo de impulsos y es curioso como el sistema de salud a una persona con trastorno de ansiedad la lleva a limitar los impulsos porque entiende que la amígdala está como alterada y lo que la dispara son impulsos. Ya. Son conversaciones incómodas, trabajo, estrés, todo ese tipo de cosas. Y entonces yo duré más o menos 3 meses absteniéndome de impulsos, consumiendo una dieta vegana. Será súper. De hecho estuve casi un mes en Cartagena metido en el spa de susurros. Bueno, o sea, como que me limité de todo el mundo. Y ahí fue donde yo entendí, y de hecho fue en un momento bien crucial de mi vida, donde yo me dije a mí mismo, si esto es vida, yo no quiero vivir así. Porque para mí, y pienso que eso es lo que determina cualquier tipo de resultado, es cuál es la historia que yo elijo creer de mí, Sí, qué es lo que yo elijo contarme de mí. que está más en el cerebro. Y lo que yo elegí contarme de mí es que yo era capaz, que yo era capaz de superar ese tipo de condición. Entonces, por ejemplo, con relación al tema del trastorno de ansiedad, se supone que una persona promedio, después de que ya llega al cuarto nivel, que es el de trastorno de ansiedad, mínimo tiene que pasar 3 años ahí metido para bajar de ansiedad, de trastorno de ansiedad a ansiedad generalizada. Yo he logrado eliminar, yo digo que casi que por completo, los estados de ansiedad en menos de un año. Porque la historia que he elegido contarles sobre mi proceso es totalmente diferente. Y fue específicamente en la parte donde dije, no voy a abstenerme de impulsos, por el contrario, voy a ir directo hacia ellos porque soy yo quien tiene la capacidad de reestructurar mi mente y rehabituar mi amígdala. Con la weed es lo mismo, con la ayahuasca lo mismo, con el mambe lo mismo. Parce, en algún momento, de hecho, yo tuve un ataque de ansiedad tomando un vuelo para irme de Cartagena para acá solo, porque para mí era inconcebible andar solo, subirme a un taxi solo. Entonces, el miedo es totalmente subjetivo. Ya. O sea, ¿a vos te daría miedo montarte en un taxi solo? Hoy no. Hoy no. ¿Por qué no? Pues es una situación
normal pues para mí, ¿no? Porque es normal. Porque para mí no ejerce ningún peligro montar un taxi hoy, ¿no? ¿Cómo sabes que no hay peligro ahí? Es porque eso es lo que yo creo, ¿Y cómo llegaste a creerlo? que nunca me ha pasado en un taxi. Pero la primera vez que me monté en un taxi, claro, tuve ansiedad, a pesar de que, y es más, ni siquiera porque yo tuve ese pensamiento, sino porque me lo transmitieron, ¿no? Mucho cuidado cuando ustedes monten un taxi, están robando mucho, ¿sí? No les reciban nada a nadie, hágase en la parte de atrás, ¿sí? Que son como advertencias que te transmiten, ¿no? Y que no son malas, pero Sí, al final todo el tiempo, todo el mundo tiene la intención como de cuidarte, ¿no? exactamente, todos en el amor. Normalmente. Entonces, ¿Alguna vez te han robado, Juli? sí, varias veces, ¿En dónde? en un bus, en una cancha de fútbol, en un descalzo. Por ejemplo, en una cancha de fútbol, ¿cómo fue? No, iba pasando por la cancha y tenía los zapatos puestos, tiró un ladrón un cuchillo y me lo puse y me dijo, pame los zapatos. ¿Y en cuál cancha fue? Eso para López, donde vivían aquí en López. Pero eso no significa que no volví a jugar fútbol, pero las primeras 2 semanas estaba como timbrado, ¿no? Claro. Pero luego, como usted dice, desbloqueaba el miedo, pues nada. O sea, desbloqueaba el miedo, no pasa nada ya. ¿Y ahora qué haces cuando eso deja de pasar? ¿Qué pasa? ¿El miedo? Ajá. Es que me da miedo ahora, un ejemplo. Me da miedo. No, ¿qué haces cuando deja de pasar? ¿Deja de pasar qué? Eh, Nada, bien, feliz. Como que check. Sí, es como eso. Y es muy curioso, ya que algo que se ha convertido como no sé si un hobby o un hábito saludable, no sé hasta qué punto, es que me he vuelto, o sea, he creado el hábito de desafiar lo que me da miedo, ¿ya? Sí, de alguna manera es otro tipo de adrenalina, ¿no? Exacto, es como que ya sé que me va a dar miedo, entonces con mayor razón lo hago. Y se volvió como ya una respuesta inconsciente ante todo aquello que me daba miedo. O sea, usted tiene una situación y dice, ¿quién dijo miedo? Tiene una Háblame. situación y dice, ¿quién dijo miedo? Exacto, Dale, chao. exacto. O sea, como que me dicen, mira, me pasó algo muy curioso. Eh, Cuando yo tenía 15 años, a mí me llevaban a navegar, a hacer windsurf en el lago. El papá de un amigo tenía una empresa de gas Ajá. y en ese tiempo no era kitesurf, sino solamente windsurf, o sea, lo que es la tabla y la vela pegada a la tabla. Pasó que en la navegada última antes de las recientes, mi vela se rompió. Y se rompió en un momento en que yo no tenía que meterme al agua. Porque a las 5 de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde, hay algo a lo que le llaman ellos el brujo, que es cuando baja toda la neblina de la montaña y eso trae mucho viento, muy fuerte, ¿Dónde fue eso? en el lago Calima. No, pero- ¿Hace cuánto? Tendría yo 15 años, estoy hablando que eso fue hace Rato. 13 años. O sea, fue la última, había sido la última vez que había navegado. El caso es que mi vela se rompe por la mitad, se raja y yo estoy completamente solo en medio del lago y con la gran ventaja que me metí sin equipo, es decir, no tenía flotador, no tenía chaleco. Ya. Pues parce, obviamente me desesperé porque una vela rota es peso muerto en el agua, no sirve. Ya. Y la tabla y el equipo, eso es pesado, entonces yo intenté nadar con la tabla para arrastrar la vela, yo estaba en la mitad del lago. La vela te está llevando. Y el lago tenía corriente, entonces, y con ese viento no había nada que yo pudiera hacer, más allá que soltar el equipo e irme nadando hasta el borde, ¿ya? Y eso también era otro riesgo, porque si yo me cansaba o me encalambraba, pues iba a estar en la mitad del lago y fin. Y dije que el lago tiene algas, ¿no?
Ajá, y todas las historias, ya te podrás imaginar todas las historias que llegaron a mi mente en ese momento, que Claro. nadadores profesionales habían ahogado en el lago, ¿entendés? El caso es que yo llegué a la orilla, súper asustado, estaba, al rato llegó Nayem, me vio, estaba preocupado por mí, que yo dónde estaba, le conté la historia, entonces fue el regaño, el susto y fue o sea, en ese momento Nayem me dijo no te voy a volver a traer al lago y fue la decepción porque me encantaba, era algo que yo disfrutaba muchísimo. Pasaron 13 años hasta que yo volví al lago. Y ¿Pero 13 años por miedo o porque nunca se dio el evento? miedo, porque no buscaba las opciones. La respuesta es miedo. O sea, del miedo surgieron un montón de justificaciones como conscientes, donde yo pues decía, no tenía tiempo, no tenía plata, le daba prioridad a otras cosas. En el fondo era el miedo a volver a sentir otra vez eso que sentí en ese instante, ese engrama que se creó. Y pues, parce, este año, dentro de mi proceso de abordar todo aquello que me daba miedo, fui a navegar al lago. Y curiosamente, también derivé y quedé en la mitad del lago. Pero esta vez tiene el equipo. Ah, Pero esta vez tenía el chaleco. tenía el chaleco, sí, y todo, pero fue como otra vez, marica, otra vez en la mitad del lago, derivado, y no hay nadie que pueda venir a recogerme. Parce, fue súper bonito, que fueron 30 segundos de pánico, de recordar el momento anterior, y fue el resto de conciencia de recordar mi poder, tomar una respiración profunda, quedarme sobre la tabla y disfrutar el atardecer y la vista del lago. Pero fue a la misma hora, ¿no? Fue a la misma hora. Fue Sí, una cierto. situación muy similar, muy similar. Y te puedo decir, en este momento puedo entrar al lago súper Me tranquilo lo y me nado, encanta. se lo nada debajo. Y lo pasa de lado a lado por debajo del agua. Pues no debajo del agua, pero no le tengo, yo considero que nado muy bien y no le tengo miedo al agua. Entonces fue a través de eso, de permitirme reescribir la historia. Pero eso, digo, son, digamos, parte de tu proceso de sanación, ¿no? De quitar los Hacerle check a check. los miedos. Ajá. Mira cómo cambió. Sí, ya. Por aquí ya no se siente eso que sentía acá atrás. Calor, huevona, lo viene para el sur. Bueno, Está haciendo un primero, calor pues, bravo, ¿no? Nos acompaña menos ruido, entonces podemos bajar los Sí, los claro. vidrios. Eso. Tranquilo. No, pero este carro es muy caluroso, acá abajo en los pies está. Ah, eso es un motor de 4500, eso tiene que No, y esa luz ahí que parece Uf. unos pollos ahí. Sí. Para una empanada aquí, huevo. ¿De qué más te gustaría cambiar? ¿A mí? Sí.